Hola, buenas noches, qué bendición este momento, gloria a Dios. Bueno, qué bendición que estés allí conectado, que estés allí presente. Yo sé que lo haces para escuchar palabra de Dios, para aprender. Nosotros aquí muy contentos de poder reunirnos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. No estamos en el mismo espacio, pero sé que estamos en un mismo espíritu para adorar, para alabar a Dios y sobre todo para aprender más de Él y de su palabra. No importa que donde te encuentres, no importa si estás conectado en este momento o si ves esta transmisión después, lo importante es que estamos en un mismo espíritu y un mismo sentir. Entonces damos gracias a Dios por este tiempo. Quiero que allí donde estés, donde te encuentres, sea el día, la hora que sea, cierres tus ojitos, dispongas tu corazón y vamos a orar para poner en las manos de Dios este momento, porque es un momento que Dios prepara para bendición nuestra. Entonces vamos a adorarlo y vamos a darle gracias. Señor, bendito Dios, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Yo me uno junto con las personas, Señor, que están allí al otro lado, escuchando, viendo esta transmisión, Señor, para bendecirte, glorificarte, Dios, para darte gracias por la vida que nos das. Gracias porque no estamos solos, gracias porque estamos con nuestra familia y aun si estamos solos, Señor, tú eres nuestra compañía, tú eres nuestro todo. Tú nos suples, tú nos guardas, Señor. Maravilloso Dios, tú nos rodeas de tu amor cada instante, con cada una de las cosas, Señor, que vienen de ti, porque todo lo bueno viene de ti, Señor. Muchísimas gracias. Ponemos en tus manos este precioso tiempo, Señor. Gracias por esa palabra que nos vas a enseñar, porque no seré yo, Señor, sino que serás tú, Espíritu Santo, hablando a nuestros corazones. Muchas gracias en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, entonces, como lo decían los chicos hace un momento, terminamos la serie de la gracia, 4 episodios, y gloria a Dios, hoy comenzamos uno que va muy de la mano, que lo necesitamos, digamos, es como el segundo paso después de haber aprendido de la gracia. Entonces se llama Fe, la serie de fe. Quizás tendrá 3 episodios, me parece, o 4, no sé, pero vas a estar atento, vas a recibir. Yo sé que ya estás ahí con tu libreta, tu Biblia, y vas a seguir esta enseñanza que Dios tiene para ti y que va a ser de gran bendición. Quiero que mires la primera diapositiva, dice: gracia es Dios sosteniéndonos con fuerza. Entonces son dos partes. La gracia es Dios sosteniéndonos con fuerza. Y la fe es nosotros sosteniéndonos de Dios con fuerza. Entonces la fe es como nuestra parte, ¿cierto? Y allí tengo una imagen, no sé si la puedes ver allí, creo que sí. Entonces nuevamente traigo una imagen de un padre y este padre está inclinado también hacia su hijo, ¿cierto? Pero vemos cómo su hijo está agarrado sus dos manitas del brazo de él, ¿cierto? Entonces, en explicar esto. Gracia, entonces es ese padre sosteniéndolo con fuerza. Fíjate que él tiene su mano en su pecho, sí, lo está sosteniendo con fuerza. Y fe es nosotros sosteniéndonos de él. Y hay una sola mano que el padre sostiene a su hijo, ¿cierto? Pero hay dos en las que el hijo se sostiene del padre. ¿Por qué? Porque la fuerza del padre es mayor que la que nosotros podamos hacer. Aunque el niño tenga dos manitos en su padre, cogiéndolo con sus dos manos, la fuerza va a ser mucho mayor la del Padre. Entonces eso es maravilloso porque la gracia es Dios hacia nosotros, tomándonos con mayor fuerza. Aunque nosotros por la fe nos cojamos de Él, nuestra fuerza va a ser débil, pero la fuerza de Él va a ser más fuerte. Y aun si nos soltamos, Él nos va a acoger y no nos va a dejar tropezar. Entonces por eso digo que el tema de la gracia va junto con el tema de la fe. Entonces vamos a comenzar con fe. ¿Qué es la fe? La Biblia nos explica claramente qué es la fe y quiero que veamos dos versiones de este versículo. Hebreos 11:1 es muy claro que dice, tengo la versión Reina Valera 1960, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera
la convicción de lo que no se ve. Tú la buscaste, por lo general esta Biblia Reina Valera es la que casi todos tenemos, pero si tú quieres, tú puedes por internet buscar otras versiones. Eso sería muy interesante, que es el ejercicio que vamos a hacer en esta noche. Entonces, en Reina Valera 1960 podemos ver, ahí nos explica claramente, la fe es la certeza de algo que tú esperas, ¿cierto? Certeza, seguridad de algo que tú esperas y la convicción de lo que no ves. Entonces, es algo que esperamos, pero también es algo que no vemos, pero tenemos la seguridad que lo vamos a tener, eso es fe. Quiero que miremos, allí en pantalla también te va a salir Hebreos 11.1 en otra versión. Tú puedes hacer la tarea y buscar muchas versiones si así lo quieres y te das cuenta que hay varias versiones que nos van a ir como ampliando el significado. ¿Por qué? Porque usan unas palabras más sencillas. Entonces eso es una tareita que puedes hacer en la casa y es muy lindo eso. Hebreos 11.1 en Nueva Traducción Viviente dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Es más clara, si se dan cuenta que dice que es la confianza de que sucederá, de que es verdad que sucederá lo que esperas. Y dice que es la certeza de que la vas a poder ver. Entonces es muy clara. Tengo otra versión. Hay algunos teólogos que traducen también la Biblia, que hacen sus apuntes, digámoslo así, acerca de la Biblia, y es la de un señor llamado Moffat, dice así, se me perdió. Ok, dice, mire, es mucho más clara porque dice: fe es entonces tomar... no, mentiras, estoy leyendo donde no es. Dice, significa que estamos seguros de lo que esperamos, convencidos de lo que no vemos. Entonces, con esto podemos concluir ahora sí lo que iba a leer hace un momento. Fe es entonces tomar de la irrealidad, porque es algo que esperas, es algo que no ves, ¿cierto? De la irrealidad y lo traes al mundo real. Ahora sí, cuando luego viene, entonces ahora sí lo vamos a tener, a palpar y también lo vamos a creer. Eso sería el significado de fe. Hay muchas clases de fe. Toda persona, esto es uno de los fundamentos. El tema de hoy vamos a titularlo Fundamentos de Fe, porque necesitamos poner esas bases para poder seguir hablando de fe. En los siguientes episodios se va a enfatizar en algunas cosas muy importantes de la fe, pero hoy queremos poner esos cimientos. Y una cosa entonces importante es que Hebreos 11.1 nos da el significado de la fe. Es algo que traemos de la irrealidad, es algo que esperamos, no vemos, pero luego sí lo vamos a ver y lo vamos a palpar, porque lo vamos a traer a la realidad. Otro fundamento es que hay muchas clases de fe. Hay fe buena y hay fe mala. Es probable que haya fe, porque fe es creer. Entonces, muchas veces podemos estar equivocados, ¿cierto? Creyendo en lo que no es. Y esa fe la podemos usar para cosas malas. De esa forma sería una fe mala y hay una fe buena. Toda persona, yo quiero que sepas esto, toda persona, salva o no salva, ¿qué salva? Que aceptó a Jesús en su corazón y nació de nuevo y ha comenzado a vivir una vida diferente gracias a que el Espíritu Santo viene a su corazón y Jesús comienza a vivir su vida en nosotros, ¿cierto? Entonces, una persona salva, que ha cumplido esto, y el que no es salvo, que apenas está escuchando de Jesús quizás, o que nunca ha escuchado, quiero que sepamos que tiene fe también. Si te has dado cuenta, todo el mundo cree en algo. Cree quizás en un Dios, cree que haciendo ciertas cosas va a obtener un resultado. Todo eso es fe. Cuando pones tu fe en que algo va a suceder, entonces todo eso es fe. Entonces por eso toda persona, salva o no salva, tiene fe. Pero es una fe humana, es una fe natural. Es una fe que solamente puedes ver con tus 5 sentidos. Pero la fe de Hebreos 11, la fe de la que estamos hablando en esta noche y la fe de la que hablaremos en las próximas noches, la fe que tiene que ver con Dios, es una fe sobrenatural.
es una fe que no vamos a percibir con nuestros sentidos. Entonces vamos a ver dos clases de fe: la fe de la cabeza y la fe del corazón. Leer la palabra y estar de acuerdo, pero solo en la mente, es la fe natural o la fe de la cabeza. Porque leíste la palabra hoy, como hoy por ejemplo, estás escuchando la palabra, o cualquier otro día has escuchado la palabra, ¿cierto? Pero si solo queda en tu mente, estás teniendo la fe natural, la fe de la cabeza. ¿Qué sucede? Hay otra fe, que es la fe del corazón, que es de la que vamos a estar hablando y que es de la que queremos todos tener. Esta fe del corazón ¿qué hace? Lee la Biblia o la escucha, ¿sí? Al leerla también la escuchamos, ¿cierto? Entonces, pero la cree en su corazón, no la deja aquí, sino que enseguida la cree en su corazón, se convierte en una realidad en su vida. Entonces, esa es la fe del corazón. Entonces es importante establecer esta diferencia. ¿Por qué? Porque podemos muchas veces engañarnos. Entonces nosotros como cristianos podemos estar escuchando, por ejemplo, los mensajes de estas transmisiones o en las iglesias o cualquier mensaje de la palabra de Dios en cualquier momento, ¿cierto? Y creemos que sí creímos, ¿cierto? Pero en realidad no hay resultado. ¿Por qué? Porque se nos queda en la mente. Entonces, en la mente, cuando se queda en la mente cuestiona, la mente razona y entonces no produce resultados. Pero la del corazón recibe esa palabra de Dios, medita la palabra de manera que quede escrita en su corazón, persiste, la cree y entonces va a ser una realidad en su vida. Esa es la diferencia entre la fe del corazón y la fe de la cabeza. ¿Y cómo sé que tengo la fe de la cabeza o cómo sé que tengo la fe que mi fe quedó solo en la cabeza y que sí bajó a mi corazón? Lo vas a ver por los resultados. Entonces tú escuchas la palabra de Dios que dice que por sus llagas hemos sido curados, y tienes una enfermedad o tienes una dolencia, porque también dice que Él llevó nuestros dolores en la cruz, ¿cierto? Y te parece muy bien y te parece gloria a Dios y te alegras y sí, yo voy a creer por esa fe, por esa palabra, ¿cierto? Voy a tener esa fe. Pero resulta que cuando viene el dolor, dices, no, sí, definitivamente no, yo sabía que eso no se me iba a ir, no, eso es muy difícil, mira, todavía me duele, todavía está pasando esto, todavía veo esto. Eso quiere decir que la fe quedó en la mente. ¿Cuándo baja el corazón? Entonces es cuando, claro, también te va a doler, puede que sí, porque hay sanidades que son instantáneas, hay otras que no. Pero entonces la fe persiste, la fe le cree a Dios. Y recordemos, no es por los sentidos físicos, no es natural, es algo sobrenatural. Entonces, Él no borra la situación natural, la fe no va a borrar esas evidencias. Pero, ¿qué va a hacer? Va a declarar la palabra. ¿Por qué? Porque ya está en tu corazón. Y entonces, aunque te duela, aunque esté sucediendo lo que esté sucediendo, tú sigues creyendo. No, tú declaras, tú dices, me duele, pero ya mi Señor me sanó. Entonces yo creo que Él me sanó. Y si tú persistes en esa fe, vas a ver el resultado. Entonces esa es la diferencia de la fe. Quiero tomar dos ejemplos de la Biblia para demostrar estas dos clases de fe. Hay una frase, ahí la estás viendo, dice, si no viere, no creeré. Entonces no sé si alguien puede escribir, ¿a quién le han oído decir, si de pronto saben el personaje que dice esta frase en la Biblia? Yo les voy a ayudar un poquito, y es muy sonada en el mundo de otra forma, y dice que hasta no ver, no creer. Creo que esa sí la han escuchado muchos. Ese personaje se llama Tomás. Tomás caminaba con Jesús. Si lo supiste y lo escribiste, te felicito. Entonces, este personaje caminaba con Jesús, pero aún así mira lo que él decía. Él estaba viendo los milagros de Jesús, él estaba viendo las sanidades, él estaba viendo todas las maravillas que Jesús estaba haciendo en la tierra, ¿cierto? Pero dudaba en su corazón, porque decía, hasta no ver, no creer. Si no lo viere, no lo creeré. Decía de esta forma. Y más exactamente en qué momento él dice esto. Resulta que
que Jesús resucitó. Ellos sabían, porque él hacía parte del grupo donde estaba Jesús, y ya ellos sabían que Jesús iba a morir en la cruz, pero que iba a resucitar. Pero entonces Jesús se le aparece a sus discípulos y Tomás no estaba. Luego los discípulos le dicen: Tomás, vimos a Jesús, vimos al Maestro, sí resucitó, se nos apareció, estuvo aquí. Y resulta que Tomás, ese es el momento en el que él dice: no, pues hasta que yo no lo vea, yo no voy a creer. Y él también había escuchado la promesa al igual que ellos, y ya estaba teniendo testigos, pero aún así no creía. Hasta que no viera. Entonces ahí nos podemos dar cuenta, la fe estaba en su mente, porque la cuestionaba y la razonaba. Él vio que crucificaron a Jesús, él vio que lo mataron, él vio que murió, o más bien, él vio que murió, pero él vio todo lo que lo lastimaron en la cruz, él lo vio cuando lo enterraron, y él sabía que iba a resucitar, pero por eso la cuestionaba. Entonces él estaba ahí: no, la situación natural me dice que ese hombre no va a poder resucitar. Sin embargo, yo voy a creer, pero hasta que ve. Entonces esa es la fe que se nos queda en la mente y que cuestiona todo. Hay otro personaje, que era la segunda frase que estaba ahí, que dice: se fortaleció en la fe dando gloria a Dios. Entonces este también es otro personaje maravilloso en la Biblia, y es Abraham. Ya lo vieron allí en la segunda diapositiva, es Abraham. Bueno, quiero devolverme un momento. Si tú quieres escuchar o leer más acerca de esta historia de Simón, la puedes encontrar en Juan 20. Juan es el cuarto libro del Nuevo Testamento. Juan 20, del 24 al 29. Y la de Abraham la puedes encontrar en Génesis 15 o en Romanos 4. Génesis 15 está contando toda la historia de Abraham, y en Romanos 4 Pablo habla acerca de Abraham, y hay una distancia de tiempo de muchos años, pero es increíble la palabra cómo es viva y perdura por los siglos. Entonces, Abraham era un hombre de fe. La fe de Abraham sí fue una fe del corazón, porque a Dios le da una promesa a Abraham y le dice que va a ser que si podía contar las estrellas y la arena del mar, así iba a ser su descendencia. Y resulta que Abraham era anciano ya, su esposa también, y no habían tenido hijos. Entonces es como irracional, ¿cierto? Es como que en lo natural para nada eso podría suceder. ¿A qué horas voy a tener tantos hijos? Ni siquiera tengo uno de mi hogar, de mi casa, de mi matrimonio. Pero Abraham no. Abraham dice la palabra allí en Romanos, exactamente donde les dije 4. Ahí cuenta que Abraham no decidió creerle a Dios, porque era fiel el que se lo estaba prometiendo. Entonces dijimos que la fe del corazón cree a la palabra de Dios. La fe del corazón no se pone a razonar, no mira las circunstancias. Abraham dice que no se miró a él, sino que creyó al que se lo había prometido. Esa es la fe del corazón. Persiste y cree en la palabra, aunque sus sentidos naturales no lo puedan ver. Entonces, esas dos diferencias para establecer que hay dos fe, la fe de la cabeza, la fe del corazón. ¿Cuál quieres tener tú? Yo quiero tener la fe de Abraham. Entonces por eso es importante aprender la palabra, por eso es importante que sigamos estas enseñanzas. La fe definitivamente es creer. Marcos 11:22 dice: entonces Jesús dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y echa al mar, y sucederá. El mismo Jesús estaba diciéndole a sus discípulos: tengan fe. Si Jesús se lo decía a los discípulos, también nos lo está diciendo a nosotros, y nos está enseñando eso en esta noche. Tengan fe, porque si tienen fe, van a poder decir a una montaña: levántate, échate al mar, y sucederá. Entonces, fe es creer. ¿Por qué usan mover una montaña? Tú dirás, bueno, ¿cómo así que se va a poder mover una montaña? Esto era un lenguaje simbólico muy popular en ese tiempo en los hebreos, ¿sí? Por eso se dan esos ejemplos. No es lo mismo para nosotros hoy en día, ¿cierto? Por eso se nos hace raros, otra cultura, otra época, muchas cosas extrañas, ¿cierto? Pero
Lo que significa realmente es que por más grande que sea tu problema, por más grande que sea la dificultad, que parece una montaña, que parece un muro enorme, que nada lo va a poder quitar, lo que nos está enseñando es si ustedes tienen fe, ustedes lo creen, ustedes lo van a decir, van a poder quitar ese problema. Entonces, eso es lo maravilloso de la fe del corazón. Y fe es creer. En este mismo, el siguiente versículo dice, pero deben creer de verdad. Creer, nuevamente, ahí tengo subrayado, creer, porque fe es creer. De verdad y ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, está diciendo Jesús, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen, o sea, si tienen fe, que lo han recibido, será suya. Qué maravilloso. Estos versículos los estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Es un lenguaje más sencillo en el que podemos entender, pero igual la palabra de Dios es la misma, solo que a veces nos ayuda como a poder interpretar un poquito más fácil la palabra. Otro cimiento que necesitamos es cómo obtenemos la fe. Entonces, ¿es tan importante la fe? Ok, bueno, ahora, ¿cómo la tenemos? Quiero decirte que la fe nace de la palabra de Dios. La fe hace parte del paquete del Evangelio. Entonces, yo sé que has oído que cuando recibes a Jesús en el corazón, entonces ahí hay una vida nueva, porque naces de nuevo, todo cambia. Y ahí estás como recibiendo un paquete que viene por el Espíritu Santo, como lo decíamos, y viene Jesús a vivir su vida en nosotros. Entonces ya no vivimos nosotros, sino que vive Él a través de nosotros. Y Él tiene fe. Entonces nosotros tenemos la misma fe de Dios. Es la misma cualidad, ¿cierto? La tenemos nosotros. Y está dentro de todas esas bendiciones, por ejemplo, de la gracia que hablábamos, ¿cierto? Entonces, el Señor por gracia nos da mucho, ¿cierto? Ese favor inmerecido, pero dentro de todo eso nos da la fe para poder tomar eso, para poder creer en eso. Y también Él nos ha dado una medida de fe. Entonces, ¿cómo obtenemos la fe? Por la palabra de Dios. Por eso Romanos, vamos a Romanos 10:17, un texto muy importante en estos cimientos de fe, fundamentos de fe. Dice así, así que la fe viene por oír. Mira qué importante, la fe viene por oír. Es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo, oír la palabra de Dios. Pero fe viene por oír. Hace un momento hablábamos de la fe, que puede haber fe buena, fe mala. Entonces aquí es donde está el punto donde podemos definir si mi fe es buena o mala. Y es que estoy oyendo, ¿cierto? Porque la fe viene por oír. Entonces si oímos la palabra de Dios, la fe de Dios, la fe sobrenatural, la fe que me lleva a creer en ese Dios que no puedo ver y creer a todas sus promesas que en lo natural no puedo palpar, entonces viene por oír su palabra, por oír la fe, su palabra de Dios, su palabra. La oyes y de esa forma vas creciendo porque vas conociendo más acerca de Dios. Entonces eso va enriqueciendo nuestro espíritu, eso se viene a convertir como en un alimento. Entonces todos los días queremos de esa fe porque queremos oír más la palabra. Entonces oímos más la palabra, leemos más la palabra y nos alimentamos y nuestra fe va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Para qué necesitamos la fe? Para creer precisamente en lo que decimos. La gracia es todo el favor inmerecido que Él nos otorga, pero yo necesito la fe para poder acceder a ella, para poder tomar esto. Entonces tengo dos ejemplos, que es fe para salvación y fe para sanidad. La fe es necesaria para que tomemos todo lo que Dios nos da. Dios lo tiene dispuesto ahí, no tenemos que hacer mayor cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Creer en eso. ¿Y cómo es? Pues teniendo fe. ¿Y cómo es? Oyendo su palabra. Tenemos que creer que Él está y que somos galardonadores de los que le buscan. Tenemos que creer en esto. Entonces, fe para salvación y fe para sanidad. En fe para salvación vamos a ir a Romanos nuevamente.
Estas son epístolas que escribió el apóstol Pablo a cada una de las iglesias. Este caso es la iglesia de Roma, pero también es palabra para nosotros hoy en día, porque somos también su iglesia, porque somos hijos de Dios y Él por eso nos dejó esta escritura para que aprendamos. Dice Romanos 10:9, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate cómo se usa la palabra creer. No está la palabra fe específicamente en este versículo, pero habla del creer y eso es fe. Dice que si lo declaras, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces necesitas fe para creer que Dios lo levantó de los muertos y de esa forma podemos tomar la salvación que Él nos ha otorgado. Hace un momento dijimos que la salvación es la fe de la cabeza se queda en la mente, ¿cierto? Y cuestiona todo. Esto es algo que nuestros sentidos no podrían explicar. ¿Por qué a nosotros, los cristianos, nos dicen locos en la calle? Porque la misma Biblia dice que el evangelio es locura para los que no creen. O sea, que tú necesitas tener fe para poder creer en ese evangelio. Y el que no tiene fe nos dice locos porque, claro, porque estamos creyendo en algo que nuestros sentidos físicos no ven, que nuestra mente no entiende. Por eso dicen, no, pero están locos. Pero los que tenemos la fe natural podemos creer en esto. Claro que creemos, leemos la palabra y es revelada a nosotros y esa fe queda en nuestro corazón. Y por eso podemos creer en todo lo que nos dice. Entonces, ¿cómo así que puedes creer que Dios nos va a sacar adelante de esta pandemia? Un ejemplo de todas estas dificultades que estamos viviendo en este momento, cuando te has quedado sin trabajo quizás, cuando tu empresa quizás está decayendo, ¿cierto? En sus ventas, tu negocio, aún la familia, quizás hay más discusiones porque están todo el día encerrados. Yo sé que la convivencia en este tiempo no es muy fácil. Yo sé que muchas puertas se han cerrado, lo sabemos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo alguien puede estar gozoso y puede estar confiado en que Dios nos sacará adelante y que Dios nos suplirá y que Él nos sacará en victoria de este tiempo? Entonces, por eso nos dicen locos. Oiga, pero es que no está viendo lo que está pasando, pero es que nosotros creemos en una fe que no está en los sentidos. La fe de la que estamos aprendiendo en esta noche es una fe sobrenatural. Se cree con el corazón. Entonces, la fe toma lo que Dios nos ha dado. El siguiente versículo dice, estamos en Romanos capítulo 10 y ahora el versículo 10. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Esto es ilógico para el mundo, porque es que si tú eres culpable de algo, el mundo de tus sentidos físicos dice, tienes que pagarlo, tú tienes que pagarlo. ¿Cómo así que alguien vino y murió por ti y recibió el castigo por ti? Esa es la fe sobrenatural, esa es la fe que creemos en el corazón y la que necesitamos para ser salvos. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Entonces, fe para salvación, para tomar esa salvación que nos fue otorgada en la cruz. Fe para sanidad. ¿Cuántos necesitamos sanidad? Yo creo que todos los días, porque la enfermedad es algo muy popular, digámoslo así, ¿cierto? Porque este cuerpo se enferma, porque hay circunstancias que pasan y nos enferman, hábitos que tomamos y nos enferman, epidemias, virus como el de ahorita que nos enferman, ¿cierto? Pero por fe podemos obtener la sanidad que ya el Señor nos ha dado en la cruz. Hechos 14:9 cuenta que estaba Pablo predicando el evangelio, como lo que estamos haciendo en esta noche, ¿cierto? Y él estaba hablando del mensaje de sanidad, diciéndole a la gente, oiga, Jesús murió en la cruz y por sus llagas hemos sido sanados. Seguramente Pablo estaba predicando eso porque dice que había un hombre cojo de nacimiento que estaba escuchando el mensaje de Pablo. Y dice que Pablo lo vio y se dio cuenta que este hombre tenía fe para ser sanado. Así que para recibir sanidad,
La sanidad ya está disponible. Pero ¿qué necesitamos? Fe. Fe, definitivamente la fe sobrenatural para tomar de lo que Dios ya nos ha dado. Es nuestro, pero tenemos que tomarlo y para eso necesitamos la fe sobrenatural. Entonces, fe para salvación, fe para sanidad. Otro de los cimientos muy importantes que en esta noche debes tomar nota es que es tan importante la fe que hace una advertencia. Hay una advertencia en la Biblia acerca de la fe. Entonces hay como un símbolo o una señal que dice, oh, pilas, la fe es importante. Porque Hebreos 11:6 dice, búscalo, lo estoy también leyendo en Nueva Traducción Viviente. Y allí está en la pantalla en esa versión, pero tú lo puedes buscar en otra si quieres. Dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. ¿Tú ves a Dios? Te pregunto en este momento. ¿Tú lo ves? ¿Vemos a Dios? Hay alguien que por allá se inventó o nos quieren mostrar un Dios, ¿cierto? Imágenes, figuras. Yo no sé si Dios es así, la verdad. El que creó el cielo, la tierra, no sé, yo no lo he visto. No lo vemos, ¿cierto? No lo podemos sentir. Tú puedes sentir a tu familia allá al lado, tú puedes sentir al que está ahí contigo, tú te puedes sentir. A Dios no lo vemos, ¿cierto? Físicamente no lo podemos palpar, pero en nuestro corazón sí. ¿Y qué es eso? La fe. Es la fe, aunque en realidad a Dios sí lo podemos ver. No lo podemos ver como una persona, ¿cierto? Porque este material que es nuestro cuerpo natural no podría, porque Él es muy grandioso, Él es maravilloso. Sí va a llegar un momento en el que nos vamos a ver cara a cara con Él, gloria a Dios, pero vamos a tener otro cuerpo, no va a ser este. Y va a ser en la eternidad, ¿cierto? Pero a Dios sí lo podemos ver. ¿Dónde lo vemos? En la naturaleza, en cada cosa buena que sucede en nuestras vidas. Entonces, sí podemos ver a Dios. Entonces dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una advertencia en la palabra. Es imposible agradar a Dios si no tienes fe. Así que a Dios no nos podemos acercar con nuestros sentidos, con nuestra mente, sino que es con nuestro corazón, creyendo dentro de nosotros que Él existe y que somos ganadores y que podemos acceder a todas sus bendiciones porque creo que Él existe, que Él es real, aunque no lo pueda ver. Qué maravilloso es eso. Entonces, quiere decir que si necesito fe para agradar a Dios, entonces mi incredulidad no le agrada. Cuando no le creo a sus promesas, cuando no le creo a su palabra, cuando hago caso omiso y no soy obediente, no le estoy agradando. Entonces es importante tener esa fe sobrenatural. Fe en Él, fe en que Él está ahí. Fe de que toda su palabra es verdad, de que todas sus promesas son verdad. Otro cimiento de fe que quiero que aprendamos en esta noche son algunas cualidades de la fe. La fe crece, la fe no se pide y la fe habla. Hace un momento dijimos que si le decíamos a ese monte, quítate y échate en el mar, ¿cierto? Y no dudar en su corazón. Entonces hay que hablar, la fe habla. No solamente se queda en que oí, está en mi corazón y creo, sino que la hablo, la declaro. ¿Sí? Como el ejemplo de si tengo fe en la cabeza o tengo fe del corazón. Entonces, ¿qué pasa? Llegó el dolor, ¿cierto? Y digo, ay, no, sí, muy bonita la prédica, muy bonito lo que dice la Biblia, ay, pero yo sigo enfermo. Entonces lo más fácil es no creer, ¿cierto? Pero la fe sobrenatural persiste. La fe sobrenatural sigue allí. Entonces, la respuesta es, ok, la tengo, ¿cierto? Me duele, tengo esto, la situación, ves la circunstancia, pero declaras la palabra. Entonces la fe habla y eso es muy importante. ¿Cómo también sabemos que tenemos fe sobrenatural? Porque la palabra de Dios ha quedado sembrada en nuestro corazón y yo la hablo.
Y sí, no tengo lo que quiero tener, sí, tengo este problema. Y aunque lo vea tan difícil como este tiempo de pandemia, ¿cuándo se va a acabar este virus? ¿Cierto? Todos nos preguntamos. Lo vemos difícil, lo vemos como que cada vez va a ser más largo, más difícil. Las cosas que hemos perdido en este tiempo quizás. Pero de todo eso Dios nos va a dar una victoria. Eso que perdiste seguramente no era tan necesario ni tan significativo como lo que Dios te va a dar cuando tengas la fe y salgas después de todo esto. Es más significativo lo que Dios te está dando en este tiempo. Escuchaba, yo sé, hay situaciones en la vida que han cambiado y de pronto hay hábitos a los que ya no estábamos acostumbrados y nos tocó volvernos a acostumbrar y creemos que son malos, pero si nos ponemos a darnos cuenta, no, quizás son buenos, son mejor que esos otros. No quiero pues poner un ejemplo como tal, pero cada uno sabe la situación y la conoce. Entonces, eso es fe. Cuando tú descubres que eso que te parece malo es muy bueno porque Dios te lo está enviando. Eso es fe. No solamente es lo de tus sentidos, recuerda, es algo sobrenatural, no es con tus sentidos que lo ves. Entonces la fe habla, sea lo que sea, vas a hablar la palabra, la fe habla. La fe crece y la fe no se pide. Para eso quiero que miremos un texto en Lucas 17:5. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. Esta frase nos dice dos cositas. Una, ellos ya tenían fe. ¿Por qué? Porque ya dijimos que la fe viene dentro del paquete del evangelio, por decirlo así, ¿cierto? La fe viene por el oír la palabra de Dios. En este momento estamos transmitiendo fe porque estamos oyendo la palabra de Dios. Y también Dios ha puesto una medida de fe en nuestro corazón. Entonces ellos tenían fe. ¿Y qué le estaban pidiendo a Jesús? La segunda cosa, que se las aumentara. Y Jesús les responde. Entonces el Señor les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, es un árbol muy grande, desarráigate y plántate en el mar y él os obedecería. Otra vez vuelve y juega ese ejemplo figurativo pues que usaban en ese tiempo, que le podíamos decir a un árbol, este sicómoro puede llegar a medir aproximadamente 20 metros de altura, o sea, es un árbol gigante. Ahí tenemos la imagen, o ahorita la van a ver. Porque es que el Señor les dice, si tuvieran un grano de mostaza, ahí tenemos la imagen del grano de mostaza, ahí se ve grande en la imagen, pero quiero decirte que ese grano de mostaza tiene de diámetro de 1 a 2 milímetros, o sea, es algo muy, muy pequeñito. Pero Jesús les está respondiendo, yo no les voy a aumentar la fe, es lo que les está diciendo, ustedes ya tienen una medida, es a ustedes los que les toca. Entonces es nuestra responsabilidad aumentar esa medida de fe que Él nos ha dado. Porque Él les está diciendo, ustedes la tienen. Y si ustedes la cambian esa fe, si por lo menos tuvieran esa de 1 a 2 milímetros, ustedes la van a poder, que ya la tienen, ustedes la van a poder convertir en un árbol de 20 metros de altura. Entonces vemos lo maravilloso de la fe. La fe crece. Y la fe no se pide porque ya el Señor nos la dio. ¿Y cómo hacemos que crezca? ¿Cómo se aumenta? Oyendo la palabra. Ya vimos que la fe nace de la palabra de Dios, que por el oír la palabra de Dios. Entonces, cada vez estamos haciendo que oímos la palabra de Dios, estamos haciendo crecer la fe. Y otra cosa que descubrí es que hay 2 textos más, de pronto hayan más, pero vi 2 textos más en los que el Señor les compara con la semilla de mostaza. En Marcos 4, 31, 32 dice, es como un grano de mostaza, es una parábola, el Señor está haciendo una comparación y está diciendo que es como un grano de mostaza. Cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay, ya dijimos, de 1 a 2 milímetros de diámetro. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en el árbol más grande de las hortalizas. Entonces, ahí vemos el árbol. Un árbol grande. Ese granito de 1 a 2 milímetros de diámetro se puede convertir en ese árbol que tú estás viendo.
Esa es la fe. Ya la tenemos, no la pedimos, ¿cierto? Y nosotros somos quienes la aumentamos. Nosotros somos los que hacemos que crezca. Hoy tú estás haciendo que esa fe crezca, porque la estás escuchando, ya sabes que está dentro de ti y ahora estás oyendo la palabra, la vas creyendo y va creciendo esa fe. Entonces la fe crece, no se pide y habla. Es importante. Muy, muy importante. Y por último quiero que veamos la fe y la esperanza. En 1 Corintios hay un texto que dice Pablo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces Pablo aquí, ¿qué les está diciendo? Pablo no está diciendo que la esperanza y la fe no son importantes. Simplemente les está diciendo, la esperanza tiene su lugar, la fe tiene su lugar y el amor tiene su lugar. Un lugar quizás más privilegiado, ¿cierto? Pero yo no puedo reemplazar, esta escritura nos está diciendo, no podemos reemplazar el amor por la esperanza. Entonces tampoco podemos reemplazar la fe por la esperanza. Y hay una diferencia entre fe y esperanza. Esto para que tengamos claro que cada uno tiene su lugar. El uno no puede sustituir el otro, no lo puede sustituir. Cada uno tiene su importancia y cada uno ocupa su lugar. Muy bien, la fe es presente. Entonces vamos a establecer la diferencia entre fe y esperanza. La fe es de ahora. Dijimos que ahora es pues la fe. Eso es un presente. La certeza de lo que se espera. ¿Sí? Es presente. Hoy estás esperando. Hoy recibes. La fe es ahora. Mientras que la esperanza mira hacia el futuro. Por eso, fe no es lo mismo que esperanza. Porque se escucha mucho esa frase. Estoy orando y estoy esperando. No, y estoy orando y estoy esperando. Esperemos. Ya oré, ya creí, esperemos. No es de fe, realmente. Entonces también nos podríamos estar engañando. Porque es que la fe es ahora. Entonces tú no esperas, porque la fe es la que... tú no esperas, o sea, no es esperanza, porque la esperanza es la que espera. La fe es ahora, es ya hecho, en el instante. La palabra en la escritura, cada vez que tú veas un versículo en presente o en pasado, significa que es una hora. O sea, es fe. Por ejemplo, por sus llagas hemos sido curados. Él llevó nuestras enfermedades. Es un pasado, significa que es un presente ahora, o sea, fe. No voy a esperar, por sus llagas seré sanado. No. Es ya, es un presente. Entonces, siempre que la escritura esté en presente. Hace un momento dijimos textos como que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Eso es un presente, no es cuando confieses más adelante que Jesús es el Señor. ¿Sí? Que si le dices a este monte, todo eso es un presente, todo eso es fe, porque es ahora. La fe y la fe, sí. Dice, la fe y no la esperanza puede cambiar. Mira, esta es muy importante. La fe y no la esperanza, diferencias. Puede cambiar lo imposible a lo posible. Esa es la diferencia entre fe y esperanza. La fe y no la esperanza trae la sanidad y la victoria. Entonces, es la fe la que obra, es la fe la que trae resultados. Pero la esperanza no es mala, la esperanza es importante. Por ejemplo, nosotros esperamos la venida del Señor Jesús, ¿cierto? Todos nosotros esperamos encontrarnos un día con Él, esperamos esos sucesos maravillosos a futuro, ¿sí? Porque Él lo prometió que Él volvería, así como se fue en esa primera vez. Entonces, eso sí es esperanza. Estamos esperando al Señor. Pero ¿por qué es buena en este momento, en ese caso? Porque es un suceso a futuro, no es un suceso al presente. Yo lo crea o no lo crea en este momento, Jesús vendrá por segunda vez. Y todas sus promesas de los tiempos futuros van a ser una realidad, porque la palabra de Dios se cumple. Yo lo crea o no lo crea.
Entonces, esa es la diferencia entre fe y esperanza. Porque la fe cree ahora, la esperanza espera. Entonces, no nos confundamos diciendo que vamos a esperar. Porque cuando tú tienes fe, tú lo crees ahora. Dijimos después la fe, la certeza de lo que esperas. O sea, lo estás esperando, pero ya lo tienes. La fe dice, ya lo tengo. De lo que no veo, lo vas a ver un tiempo, sí, esperanza, pero tú no lo estás esperando porque tu fe dice, es como si ya lo tuvieras aquí, ahora. Estos son los fundamentos de fe. Espero que hayas aprendido mucho, de verdad que es un tema amplio, un tema maravilloso, porque la fe es lo que me va a ayudar a tomar lo que Dios me ha dado. Y como resumen tenemos la fe y creer van de la mano. La fe funciona en todas las áreas de nuestra vida, para sanidad, para gozo, para tus deseos, para tus anhelos, para provisión económica, en todas las áreas de tu vida, para un trabajo, para todo, porque Dios es todo para nosotros. La fe se obtiene por la palabra de Dios. Otro resumito, la fe es la mano que toma lo que Dios nos ha dado, la fe es clave para acercarnos a Él. Recordemos que tenemos que tener fe para acercarnos a Él, para poderle agradar, tenemos que creerle a Él. Un ejemplo muy claro es cuando de pronto prometemos a un hijo algo, ¿cierto? En cierto tiempo te voy a dar esto. ¿Qué esperamos nosotros como padres? Que el hijo nos crea y que el hijo espere eso, ¿cierto? Si el hijo duda, seguramente nos vamos a sentir, nos vamos a lamentar, ay, mi hijo no cree, ¿cierto? Y eso no nos va a gustar mucho. Entonces, Dios quiere que le creamos, que sí que Él existe y que podemos tomar todo eso que Él nos ha dado. Y todo este evangelio, todo lo que predicamos es por fe. Todo es por fe, el evangelio de la fe, la gracia, todo esto es por fe. En este momento no podemos palpar nada, todo es por fe, por eso la fe es tan importante. Y quiero que ahorita me acompañes a cantar una canción que dice... Estamos felices que te hayas conectado con nosotros y que estés aquí. Queremos decirte que la razón de esta transmisión es que sepas que Jesús te ama sin importar quién eres y qué hayas hecho. Hoy tienes la oportunidad de disfrutar la buena vida que Él te da. Si deseas recibir el perdón y la gracia que Jesús quiere darte hoy, repite esta oración, teniendo en cuenta que debes hacerlo de corazón. Amado Padre, acudo a ti en el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis fallas y mis errores. Sé que tú no me rechazarás, sino que me acoges y te agradezco por eso. creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios. Y creo que Él resucitó de entre los muertos para mi justificación. Y lo confieso ahora como mi Señor. Ahora recibo la justicia de Dios en Cristo y soy salvo. Acabas de hacer la declaración más importante de tu vida. Ahora eres hijo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ti. Todo es nuevo ahora. Si quieres saber más, comunícate con nosotros. Visita nuestra página en Facebook @palabradevidaus y contáctanos a nuestro número. Eres importante para nosotros. Te mandamos un abrazo y recuerda que eres un bendecido.